todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde trabajaremos lo relacionado a curvas de nivel desde el punto de vista del cálculo. Para empezar, explico qué es una curva de nivel. Una curva de nivel es un contorno que lleva un valor. El valor, según el estudio o el área en el que se esté trabajando, tiene distintos significados. Bueno, uno de los usos más comunes tiene que ver con la representación de altitud o de relieve, ya sea de un terreno o de una figura. Puede ser una figura geométrica o una. Vamos con unos ejemplos comunes y luego hacemos un ejemplo que tenga alguna función. Vamos con el primero, isotermas. Las isotermas son curvas de nivel, las cuales indican un cambio de temperatura. Por ejemplo, aquí tengo la primera curva que puede estar a 15 grados centígrados, la siguiente a 16, siguiente a 17 y a 18 grados centígrados. No pongo las unidades porque estoy hablando en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un terreno, puedo ver cómo a medida que me voy alejando de esta curva, va a ir aumentando en el mismo grado la temperatura. Vamos con otro ejemplo, es el de altitud. Aquí tengo un cuadro donde tengo distintas curvas de nivel. Recordemos que cada curva debe llevar el mismo valor. Entonces aquí las curvas van a tener valores en altitud, dadas en metros sobre el nivel del mar. Como pueden ver, aquí tengo de color verde casi todas las curvas excepto esta. ¿Por qué la pinté de otro color? Para representar como si este fuese un río. ¿Qué quiere decir esto? Que esta va a ser la curva más alta y voy a bajar hasta la primera y vuelvo a ascender. ¿Qué pasaría si no lo hubiera pintado de ese color? Es fácil confundirse y puedo creer que esta va a ser la parte alta de una montaña y bajo hacia una concavidad o un hueco, lo mismo. Bien, entonces para evitar esa confusión, estas curvas también llevan un valor de altitud que lleva sobre el mismo valor. Estas curvas también se conocen como isolíneas. ¿Qué quiere decir isolíneas? Iso, que es igual, y líneas, que es de todo el trazado que lleva el mismo valor. Para que quede más claro, le pondré valores de altitud dadas en metros sobre el nivel del mar. Entonces supongo que tengo esta parte alta, va a estar a 105 metros sobre el nivel del mar. La siguiente va a estar a 100, las voy a hacer cada 5. Esta 95, esta 90, el río se va a encontrar a 85 y vuelvo a ascender. Aquí voy a estar a 90, 95 y 105. Con esto me queda más fácil entender el relieve, que esto se va a elevar. Aquí hay una concavidad por donde pasa el río y aquí vuelve a elevarse. Ahora vamos con una figura geométrica. A partir de una, vamos con un cono elíptico. Antes de continuar con la ecuación, recordemos de dónde parte un cono elíptico. Un cono elíptico aparece cuando en un plano de 2D yo tengo una recta que venga desde el infinito hasta el infinito, positivo y negativo. Tengo los tres ejes X, Y y Z. Y esta función, que solamente está en dos variables, en este caso Y, Z, la revoluciono sobre este tercer eje. El momento de revolucionar tendría que aparecerme prácticamente otra recta, pero como está revolucionando o girando sobre ese eje, me forma círculo arriba y círculo en la parte inferior. Todo esto me forma un cono elíptico. Tengo un cono arriba y un cono abajo. ¿Por qué se llama cono elíptico? Porque aquí tengo una elipse. Si la elipse tiene los ejes iguales, o los semiejes iguales, tendría un círculo, otro círculo, otro círculo y otro círculo. Ahora bien, solamente tomaré la parte superior para explicar cómo serían las curvas de nivel. Tengo solamente una curva. Recordemos que esta función va hasta el infinito, ese cono se expande hasta el infinito. Y voy a estar hasta una distancia de z igual a w, que esta altura sea w.
y voy a tener distintos valores en curvas de nivel. Entonces voy a tener un z a w-1. Entonces voy a estar, si esto es doble, si aquí es una altura w, w-1 va a ser una línea más abajo. Por lo tanto tendré una elipse más abajo. Y si hago otra curva en w-2, voy a tener otra elipse más abajo. Y si hago otra w-3, perdón, z en w-3, supongamos que en este valor z sea igual a 0, aquí en el origen, solamente tendré un punto. Entonces, tendría 4 curvas de nivel. 1, 2, 3, 4. 4, pero el último es un punto, claro, cuenta como curva de nivel, donde la altura z es igual a 0. Tengo la siguiente z en w-3, en w-2, en w-1 y la última. Si yo observo esto desde una vista superior, ¿qué voy a tener? Una elipse, perdón el dibujo, trato de hacer una elipse a mano alzada, no tengo las herramientas, lo hago así. Esa sería la superior. La siguiente vendría más pequeña, la siguiente más pequeña y la última un punto, ¿cierto? Similar a las montañas. Entonces acá al fondo tendría la parte más alta y hasta la parte más pequeña. ¿Y cómo las identifico? Por W, W-1, W-2 y W-3. Ya con valores lo entendemos mejor. Vamos con la función. Esta función, como vista desde la parte superior, me representa a una elipse. Parto desde el plano cartesiano a lo que me representa, o la función que me representaría una elipse. ¿Cuál sería? Sería x al cuadrado sobre a más y al cuadrado sobre b. Esa sería la primera parte. Normalmente la elipse se iguala a 1, pero en este caso, como tenemos otra función, esta sería z cuadrado sobre c para el cono elíptico. Esa es cuestión de organizarla y toda la función quedaría x cuadrado sobre a más y al cuadrado sobre b, perdón, menos z cuadrado sobre c igual a 1. Si ingresamos esta ecuación en alguna graficadora, vamos a obtener el cono similar al que les grafiqué hace un momento. Ahora bien, vamos a tomar valores para a, b y c. Voy a tomar de forma circular, entonces por lo tanto tomo que a y b sean iguales. ¿Listo? Vamos a tomar un valor de 4 unidades. Algo que se me olvidaba para evitar la confusión. Estos valores van al cuadrado. A al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. Bueno, vamos con el ejemplo, con los valores. Vamos con esta ecuación donde tenemos x al cuadrado sobre 9. Recordemos que 9 es a al cuadrado. Entonces a vale 3, aquí también b sería 3, pero como es b al cuadrado, sería 3 por 3, 9. Y en el último, 4, el cual sería el valor para c, 2. Antes de graficar, debo tabular, ¿cierto? Entonces, lo que debo hacer sería despejar z. Pero si despejo z, tendría toda la función y voy a obtener todo el cono. Vamos a construirla por capas. Entonces, ¿cómo hago? Voy a darle valores a z. Voy a iniciar desde el origen. Desde que z sea igual a 0. Desde aquí. Voy a despejar toda la ecuación, solamente que me quede como variable independiente x, a la cual le vamos a variar o cambiar los valores. Despejamos y. Y queda quieta. Z al cuadrado sobre 4 pasa al otro lado del igual a sumar. Z al cuadrado sobre 4. Luego, x al cuadrado sobre 9 está sumando, pasa a restar. X al cuadrado sobre 9. Siguiente, 9 estaba dividiendo, pasa a multiplicar a todo este paréntesis por 9. Bien, y por último, como tenemos este cuadrado, se nos convierte en raíz a ambos lados, y acá nos quedaría raíz de toda esta función.
Vamos a organizar esta ecuación. Dejamos la raíz y lo que lleva dentro. 9 por z al cuadrado entre 4 menos 9 con 9 se cancelan y tendría x cuadrado. Bueno, z va a ser el primer valor que voy a reemplazar. Entonces y para la primera parte se me va a reducir. Esta ecuación la voy a dejar aquí porque a ese le vamos a cambiar valores, ¿cierto? Entonces y sería raíz de 0 por 9, o 0 al cuadrado, va a ser 0 por 9 entre 4, va a seguir siendo 0, entonces va a ser 0, menos x al cuadrado, ¿verdad? Ya con esta ecuación puedo determinar el dominio y rango de la primera parte. Más que todo el dominio es lo que nos interesa. ¿Cómo puedo hallar el dominio en la primera parte? Como estoy dentro de una raíz, tengo que igualar todo lo que está dentro a 0. ¿Por qué a 0? Porque si lo igualo a un valor negativo, ¿qué sucede? Obtendré una raíz negativa y por lo tanto no existirá el valor. Entonces, si tengo esto, sería como menos x al cuadrado igual a 0, ¿cierto? Como tengo el menos fuera de la x, cualquier valor que ingrese, así sea negativo, al elevarlo al cuadrado va a quedar positivo. Y con el menos, al elevarse, no importa que se eleve, por ejemplo, si yo tengo menos 3 al cuadrado igual a 0, 3 por 3 serían 9, tengo un menos aquí afuera, me quedaría menos 9 igual a 0, nunca será 0, ¿cierto? ¿Cuál sería el único valor para que todo esto se convierta en 0? Entonces, ya la tenía igualada a 0, puedo hacer esto. X al cuadrado igual a menos 0. No es conveniente, solamente para aclarar. El menos con el 0 no afecta, solamente lo despejé. Y saco la raíz de 0. Raíz de 0. Raíz de 0 es 0. ¿Qué pasa ahí con mi dominio? Solamente mi dominio es 0. Y si reemplazo 0 en esta ecuación, el valor de y va a ser 0. O sea que mi primer punto, mi primer valor, se encuentra en la siguiente coordenada. X, Y y Z. El resultado de X, al ser esto 0, obtengo 0, ¿cierto? Y va a ser 0 y la altura de Z, 0. Ese es mi primer punto. ¿Recuerdan el punto inicial del cono? Esa es mi primera curva de nivel. Bueno, aquí lo que hice fue organizar un poco el tablero. Es muy reducido el espacio el que tengo, pero podemos trabajar aquí. Aquí tengo la función, la que teníamos despejada. Bien. Y aquí hice un pequeño plano cartesiano para trazar nuestras curvas de nivel. Recordemos que nuestra primera curva era cuando z vale 1. Entonces a ese punto le puedo escribir z igual a 1 o simplemente el valor de 1, porque sabemos que esa va a ser la altitud. Perdón, la primera valía 0. Vamos con la siguiente, que vale 1, con z igual a 1. Veamos que cambia. Solamente es reemplazar en la ecuación que tenemos. Voy a reemplazar directamente. 1 al cuadrado, tendríamos 1 por 9, 9. Tendríamos 9 cuartos menos x al cuadrado. Y aquí ya podemos reemplazar distintos valores para x. Bueno, ¿por qué es necesario hallar el dominio? Esto es una elipse o un círculo. Si yo me encuentro en un círculo, si trato de tabular valores en x que estén por fuera del círculo, ¿qué voy a obtener? Raíces negativas y por lo tanto un error. Entonces mi dominio van a ser todos los valores que se encuentren dentro de esta función. ¿Dónde? Donde existan valores también en y. Vamos con ese. Entonces, para hallar el dominio, igualamos todo lo que se encuentra dentro de la raíz a 0. Entonces tenemos 9 cuartos menos x cuadrado igual a 0. Despejo x. X será igual. 9 cuartos pasa al otro lado negativo, o me queda más fácil pasarlo a positivo, y queda 9 cuartos y todo esto en raíz. Saco la raíz de 9 cuartos, sería raíz de 9 entre raíz de 4, serían 3
medios. 3 medios solos no. De la raíz se sale valores positivo y negativo. Entonces esto llevaría más, menos. Sería un valor de 3 medios positivo y de 3 medios. Entonces voy a escribir mi dominio para esta primera parte, por aquí arriba. Que iría desde menos 3 medios, sabemos que es 1.5, hasta 1.5. Lo correcto sería realizar una tabulación tomando varios o distintos valores desde menos 1.5 hasta 1.5 para tener varios puntos y luego graficar, ¿cierto? Pero como ya conocemos que esto es un círculo visto desde arriba, sabemos que vamos a tener un radio de 1.5 unidades. Entonces si tengo un compás sería fácil trazarlo. Entonces sería hasta 1.5 en todas las direcciones. Tengo el círculo, lo tracé a mano alzada, no está muy perfecto, pero lo tengo a 1.5 unidades o a 3 medios a partir del centro. Si tabulan van a encontrar miles de puntos o los puntos que tomen dentro de ese círculo. Bueno, ¿cuál es mi curva? La curva cuando vale 1. Vamos con otro valor. Cuando z vale, hacemos el mismo procedimiento. Reemplazamos en y la primera parte. 2 al cuadrado, 4 con 4 se van, tendría 9 menos x al cuadrado. Cuestión de reemplazar o de tomar el dominio para hallar el radio. Dominio, tenemos x al cuadrado igual a 9. Raíz a ambos lados tendría x igual a 3. Tengo un radio de 3 unidades. Ubico el círculo a 3 unidades. 1, 2 y 3. Aquí un punto, 1, 2 y 3 acá otro punto. Y 1, 2 y 3 acá. Lo trazamos para la demostración. Lo tenemos ya trazado el siguiente círculo. Ha quedado un poquito torcido, pero se logra entender. Esta sería la curva en 2. Pero ¿qué pasa en este círculo? Si yo quiero seguir dando más valores, voy a obtener una mucho más grande y no la voy a alcanzar a trazar. Solo por ejemplo voy a hacer la z igual a 3. Entonces si tengo z igual a 3, reemplazo y voy a obtener 3 por 3, 9 por 9 sería 81 cuartos menos x cuadrado. Y de aquí obtendría ese dominio, solamente para mirar qué tamaño tendría ese radio siguiente a una capa más alta. Entonces sería x al cuadrado igual 81 cuartos. X sería la raíz de 81 cuartos. Sería 9 medios. Raíz de 9 medios es de 4.5. 4.5 ya no me alcanza, entonces solamente la trazo hasta aquí. Si deseo puedo tomar valores con decimales o también se pueden tomar fraccionarios para mayor precisión o trazar en medio. Voy a hacer dos más con decimales. Vamos con z igual a 1 medio. Reemplazamos en y. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Entonces tendríamos 9. El 4 de 1 cuarto se multiplica con este 4. Y tenemos 16. Menos x cuadrado. Como es 1 medio, tiene que quedar por aquí el círculo. Despejamos x. Sabemos que ya nos va a dar la raíz de 9 entre 16. Entonces sería de 3 cuartos. ¿Cuánto es 1 cuarto? 0.75. Entonces a 0.75 vendría ese círculo. ¿A cuánto? Más o menos por aquí vendría. Muy pegadito a esa otra curva. Lo voy a trazar. Espero, bueno, lo más redondo posible. Esta siguiente curva va a estar a 0.75. Entonces escribo 0.70, perdón,
aquí va el valor de z. Hay que evitar confundirse en estas partes. Con z igual a 1 medio. Ese es el círculo a z igual a 1 medio en altitud. Vamos con el último. En este espacio, ¿a cuánto sería? A 3 medios. ¿Cierto? Tenemos 1 medio, 2 medios que es 1, sigue a 3 medios, tiene que quedar en este sector. Y por último, 4 medios que es 2. 3 medios. 3 medios al cuadrado son 3 por 3, 9, se multiplicaría con ese 9, tendríamos 81. Y nos quedaría el medio, 2 al cuadrado, 4, con 4, 16, menos x al cuadrado, saco este dominio, la raíz de 81 entre 16, raíz de 81 es 9, y raíz de 16 es 4. 9 cuartos, saco este valor, es 2.25, y a 2.25 es ese radio, entonces sería A1 a 2.25 por aquí. Lo mismo por acá y por acá. Trazo lo más cercano posible, no tengo compás para marcador. Suponemos que esta curva, bueno, ha quedado muy torcida, pero la idea es indicar cómo tendría que comportarse ese círculo o este cono. Esta sería la curva a 3 medios. ¿Por qué? Porque estoy cada medio. Siempre las curvas de nivel tienen que ser equidistantes en altitud. ¿Qué pasa si yo miro de un lado esta figura? Aquí voy a tomar un plano de x, z. Entonces, ¿por qué? Porque es la altitud en esta dirección para ver cómo nos queda finalmente el dibujo. Lo vemos de un lado. El primer punto, cuando x valía 0, y valía 0, z valía 0. La siguiente parte, ya teníamos valores distintos, tanto para altitud, para x y y. Bueno, en este caso, y no, porque lo estoy partiendo por la mitad. Los valores los voy a hacer un poquito ampliados. Aquí voy a tener 2, por aquí 1, este va a ser 1 medio, y 3 medios. Y acá los valores para x1, 2 y 3. Y los mismos valores negativos, menos 1, menos 2 y menos 3. La primera curva va a ser esta, que se encuentra a 1 medio. Recordemos que esta nos dio a 0.75 el valor del radio. Entonces el radio venía hasta, más o menos por aquí es 1, perdón, aquí sería 0.75 para acá y para acá. Si lo miro de un lado, solamente voy a ver esa curva como una línea. Recordemos que las curvas de nivel, si los miro desde un lado, tienen la misma altitud, por lo tanto es una línea. La siguiente curva pasa por este punto, ¿cierto? Ese punto, ¿a cuánto? Noté un error. Este círculo era más pequeño. Creo que lo pinté un poco más grande. Este círculo iba hasta 0.75. Aquí pido disculpas. Ya en este momento me queda difícil regresar todo este punto. Pero ese círculo vendría hasta menos de 1. Porque era hasta 3 cuartos. ¿Verdad? Vendría pequeñito. Listo. Corresponde a este círculo. Con un radio de 3 cuartos. Vamos con el siguiente. Cuando z tenía el valor de 1. Cuando z tenía el valor de 1, el valor de y iba a llegar hasta este punto. Ese punto, en cuanto a la siguiente curva, cuando z valía 1, recordemos que el valor tanto del radio, que sería hasta la distancia de x y y, o el dominio, tenía un valor de 1.5. Fue el primero que hallamos. Entonces toda esta línea se extiende 1.5 a la derecha y 1.5 hacia la izquierda, ¿cierto? Como una recta. Recuerdo y digo que esto tiene el mismo valor, que decíamos que eran isolíneas, que tenían la misma altitud. ¿Cuál? La de z que le dimos inicialmente. Vamos con la siguiente, la de 3 medios.
hasta qué valor se extendía. Recordemos que se extendía hasta 9/4, que era 2.25. Entonces tomamos la línea hasta 2.25, y vamos con la última, que era cuando la altura de z era de 2, se extendía hasta el valor de 3, ¿cierto? El círculo vendría hasta 3. Aquí, como pueden ver, si yo uno los puntos finales de estas líneas, hacen parte del cono, como si estuviese partiendo por la mitad del cono, ¿cierto? Desde arriba miro los círculos, las curvas de nivel, y desde un lado miro esas curvas, pero desde un corte. Para finalizar, terminamos esta representación. Recordamos que cuando hablamos de 3 dimensiones, bueno, dejo x allá, z acá, pongo a girar esa función alrededor del eje z. Bueno, vuelvo a trazar esta línea para indicar la figura del cono. Si grafican, todo esto les van a dar círculos. Bueno, aquí aparentemente son elipses, en realidad son círculos, que nos van a indicar la forma de nuestro cono o nuestra función. Nuestra función, en este caso, ya nos indica las curvas de nivel. Tenemos cuando z valía 2, cuando z valía 3 medios, cuando z vale 1, cuando vale 1 medio, y la última en el punto inicial, ¿cierto? Bueno, espero que esto les haya servido bastante. Si tienen dudas con algún ejemplo de estos, no olviden escribirme y podemos hacer en otro video otros ejemplos. Bueno, espero se suscriban y estoy atento a sus sugerencias o peticiones de algún tema. Muchas gracias y hasta la próxima.